Hola, hola muchacha. Mira, estaba leyendo el folleto que trajo, mm, que me prestó Tamara y está interesante y por eso estaba grabando, porque creo que nos va a servir para las chifladuras y un poco también le está dando continuidad a lo que estábamos leyendo o a lo que estuve leyendo sobre Maturana. Y en este folletito chiquito se aborda lo que es la autopoiesis. Por eso habla de el organismo y lo vivo. Se supone que esto lo escribió Francisco Varela en la obra que se llama El fenómeno de la vida y fue editado en el 2000 por Ediciones Dalmen. Mm, Ahora, ¿por qué les digo que es muy importante para la chifladura? ¿Se acuerdan que en el primer encuentro cuando estuvimos llegó un señor que es sacerdote, que es dominico, y que él nos decía que la vida no existe, sino que lo que existían para él eran los seres vivos y nosotros nos quedamos ahí con esa gran duda en esa primera exposición, porque la verdad yo personalmente no estaba de acuerdo con él y yo se los dije a ustedes pues que sí, que para mí la vida es un proceso o la chispa, bueno, pero supongamos que es la chispa divina y que hace que se desencadenen una serie de procesos que es precisamente en lo que se va constituyendo la vida. Y, y creo que en el documento, que hasta donde lo llevé, el de Maturana, y volvemos otra vez al ejemplo este de la salamandra, es que él dice, pues todo viene desde adentro, es interior, nos proyectamos desde adentro hacia afuera, no es que las cosas se proyecten de afuera hacia adentro. Entonces un poco es lo que él estaba tratando de explicar en cuanto a que los procesos de la vida son interiores, son internos, no son externos, es tratando de referirse a la famosa palabra de la autopoiesis, o sea, la capacidad que tenemos de autoorganizarnos para generar vida. Eh, Aquí en este documento lo va explicando a partir de la química y por eso creo que es que el curso se llama biopedagogía, porque también estábamos en esa discusión. Todavía no nos explican por qué biopedagogía y en base a qué eh, pues vamos a sustentar la próxima chifladura. Eh, yo creo que sí nos da para este documento chiquito, más los grandes, va a ayudar más a enfocar por lo menos el aspecto central. Y por eso yo les decía, bueno, que era importante que cada uno viera cómo iban los temas de las otras personas para poder, que al momento de reunirnos, aportar a, a cada una de los hilos rojos que van presentando, que vamos presentando en los ensayos. Por ejemplo, la autopoiesis en la ternura, o sí, en la ternura de la educación, o educar con ternura, cómo se expresa y qué utilidad tiene para que en este proceso se, se vaya tomando vida de forma espontánea, que es una de las cosas más importantes. Del documento, por ejemplo, dice qué es la vida, definiendo la vida y la transición de la vida. Dice que el documento introduce de manera informal las ideas y los problemas de base que llevan a la cuestión de la definición de la vida y sus orígenes sobre la Tierra. Volveremos sobre los mismos temas a otros artículos de esta sección, patrones de vida y organismos, de manera diversa, como círculos sobre un núcleo fundamental, pero que aquí quedan esbozados una primera vez en este libro. Ahora, les decía que nos da la pista sobre lo que es la biopedagogía porque el documento casi todo está fundamentado sobre lo que es el funcionamiento de las células, el ADN y el ARN. Bueno, yo creo que aquí sí tenemos un problema porque nosotros vemos biología en quinto año, la mirábamos en los programas anteriores. Yo no sé
si en los programas actuales por lo menos ven biología. Eh, y dábamos química en cuarto año, pero dábamos una química muy básica, que llegaba hasta el modelo de Bohr, la tabla periódica, con los elementos que se conocen, pero ya hay más elementos dentro de la tabla periódica. Y lo que era la biología, que bueno, dábamos una también entre sexto grado y primer año, que nos mandaban a dibujar la célula vegetal y la célula animal y lo mirábamos de manera muy reproductiva. En cuanto a que, bueno, aprendimos que cuál era la diferencia entre la célula vegetal y la animal y era la membrana exterior. Básicamente se parecen bastante y tienen los mismos componentes. Ya hablábamos de lo que era el citoplasma, lo que eran las mitocondrias, lo que era el aparato de Golgi y creo que los numerábamos, ¿no? Cuáles eran los componentes internos, el núcleo que había dentro del núcleo de la célula y que había fuera en la membrana, porque estaba la membrana interna y la membrana externa, siendo que la membrana vegetal externa es mucho más gruesa que la membrana animal externa. Esa era una de las cosas, pero creo que hasta ahí nos quedábamos en el asunto de lograr aprender lo que era la célula y las diferencias entre una célula animal y la célula vegetal. Mirábamos también las moléculas, cómo estaban compuestas y por ahí nos íbamos quedando. Yo creo que en esa biología nos fuimos quedando muy cortos. La verdad es que yo aprendí un poco más sobre este asunto de las células, la biología y sus componentes, porque tuve que estudiar en lo que es la ingeniería en sistemas de producción, pues si ves biodiversidad y ves lo que es la biología de las especies. Entonces ahí donde yo me di cuenta de la importancia de lo que era el ARN como el multiplicador, porque el ARN de todas las células es donde está la información para la reproducción del ser humano. Una célula sin ARN es como un centro sin información y a partir de ella se va generando toda esta información que está en el ADN que te da la información genética, aunque se dice que el ADN no es algo vivo, pero el ARN es como la matriz de la información nuestra que desencadena todos los procesos de la vida. Es ahí donde está. Entonces aquí te dicen, por ejemplo, que un virus no puede ser considerado un ser vivo porque no tiene un sistema de reproducción, no tiene un centro de información que le permita reproducirse a sí mismo. Por eso él necesita inocularse en otras células y en otros ARN y ADN para poder dar evolución a la información que le permita multiplicarse, de tal manera que el virus no está considerado un ser vivo, aunque sí las amebas que son unicelulares, los paramecios que son unicelulares pero que se reproducen, y en eso es que van fundamentando toda la información. ¿Qué es lo que les quiero decir? Para entender un poco esto, tendríamos que saber un poco más sobre la célula, cuál es la función de las mitocondrias, también saber la función de las membranas celulares, porque a partir de eso hacen la caracterización de lo que es la vida y lo que es la autopoiesis, lo que es un sistema autopoyético, que está basado básicamente en el esquema de la célula. Y entonces ahí sí les sugeriría pues que a lo mejor encuentran un videito ahí en YouTube y que se actualicen nuevamente con esa cuestión de la célula en biología. Por eso es que se llama biopedagogía la asignatura esta, para poder entender la autopoiesis tenemos que entender el funcionamiento de la célula y lo que se considera ser vivo. Aquí ponen un ejemplo que es discutible, pero bueno, yo soy así, pues voy discutiendo y diciendo estas cosas no son así, aunque más adelante vea que a veces estoy opinando por falta de información. Y eso es algo que uno debe, que si eso te va generando inquietudes y contradicciones, tratar de
de irlas despejando, porque a veces opinamos más por falta de información que no nos convence la cosa ahí, porque en realidad nos falta información, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo que da acá es el extraterrestre, que viene a ver si hay vida en la Tierra y trae unos parámetros. Está bonito el ejemplo porque dice, va y le pregunta a un extraterrestre, a un campesino, y le pone un ejercicio que está aquí de las cosas vivas y las cosas no vivas, que ahí las tienen, por ejemplo, en el documento. De un lado, las cosas vivas serían el hombre, el árbol, el gusano, la mula, el mosquito y el coral. Y del otro lado, lo no vivo es el radio, el automóvil, el computador, el robot, la luna y la marea. Entonces, el campesino dice, las cosas son vivas porque se mueven y porque se transforman. Bueno, pero entonces un árbol no se mueve, sería una cosa no viva. Pues porque se reproduce, pero la mula no se reproduce, pero nosotros sabemos que la mula es un ser vivo. Eh, Luego podríamos decir, bueno, las mareas se mueven, es un ser vivo, se está moviendo constantemente. La luna es un ser vivo, se está moviendo constantemente. Está aquí la pregunta, bueno, sabemos que el computador no se mueve ni se reproduce, eh, pero puede transformar y dar información, ¿no? El automóvil sí se mueve, pero si lo mueve una persona, él no se mueve por él mismo. Y el radio da información. Entonces, aquí se van, pues, que no puedes decir algo está vivo porque mueve o se reproduce, porque hay seres vivos que no se reproducen como la mula, porque hay otras cosas que se mueven, pero no son seres vivos como la marea. Entonces ahí entraríamos en algún choque con esta teoría porque ahí está la ética de las piedras donde te dice que está incluyendo una piedra que aunque no se mueve, pero se transforma y es un ser vivo. Y entonces muchas de las teorías religiosas no te aceptan, por ejemplo, el asunto de la ética de las piedras porque va en contra de la explotación de los recursos naturales. No podemos a veces ver a las teorías que surgen de por casualidad o porque se mueven solamente por el espíritu de la ciencia, ¿no? A veces obedecen también a intereses económicos. Y por eso es que la ética de las piedras no está como muy aceptada en el mundo de la ciencia, porque es una teoría medioambientalista, en cuanto a que si uno mueve una piedra de un lugar, está alterando el ecosistema. Y es razonable, porque las piedras en su proceso de meteorización o lixiviación van dejando minerales que luego son absorbidos por el suelo, después van y se ponen en forma de iones y elementos básicos que la planta absorbe. Entonces, cada vez que nosotros movemos una piedra o algo que está dentro de la naturaleza, obviamente la estamos alterando. Pero bueno, está interesante la discusión alrededor de que sí. Yo diría, por ejemplo, estoy con la duda todavía si la luna es un ser vivo o no es un ser vivo, porque actúa de manera interdependiente con la Tierra. El ciclo menstrual depende del movimiento de la luna o se correlaciona. A lo mejor no depende, pero se correlaciona. Las mareas se correlacionan con la luna. En el campo se sabe que también influyen directamente en la reproducción de las plantas, si las sembras en determinadas lunas o no, y que pues sí, pues las cosechas siempre han estado relacionadas con los movimientos lunares. En cuanto a lo que es el radio, el automóvil, el computador, el robot, sabemos que son cosas que han surgido a partir de la inteligencia humana, que ellos no han nacido de forma natural, así que la luna y la marea son cosas que están dentro de nuestros sistemas vivos, pero que no se le consideran como un ente vivo que pueda autorreproducirse por sí mismo. Pero bueno, finalmente el extraterrestre le preguntó al campesino pues que no viera
dijera, pues son seres vivos porque se transforman o se mueven. Les dice que identifique las cosas que él ve como seres vivos y que vea que tienen en común. Y entonces aquí creo que sí hay un principio que es cualitativo, y es que no te vayas con las diferencias, sino con las semejanzas para ver qué es cierta cosa. Por ejemplo, lo que es un modelo, para definir lo que es un modelo que tiene en común con todos los modelos que has observado. Eso sería, o qué cosa es un sistema que tiene en común para que sea un sistema. Y puedas decir, por ejemplo, este es un sistema social abierto, o en la naturaleza, este es un sistema abierto, y te das cuenta cuando los sistemas son cerrados. Entonces, ¿qué cosas tienen en común? Entonces, esto tampoco estaría separado de la teoría de sistemas que uno la ve también en las ingenierías de ciencias ambientales, porque se trabaja mucho con lo que es la entalpía, la entropía y con la dinámica, con las leyes de la dialéctica. Entonces, esto está también muy correlacionado con eso. Entonces, ¿qué encontró en común el granjero inteligente que encontró el extraterrestre? Encontró en común que todos los seres vivos tenían la reproducción y el movimiento desde su interior. Por ejemplo, dice que un árbol pierde sus hojas en invierno, pero se vuelve a generar en la primavera siguiente. De tal manera que la vida que genera el árbol la genera desde su propio interior, no la genera desde el exterior. Y que bueno, el pelo de muchos animales se cae y vuelve a crecer, y que esto surge desde adentro, no viene desde afuera. A partir de su propia experiencia, el granjero también sabe cuándo ayuna o cuándo está enfermo. Sus miembros y sus órganos se vuelven un poco más pequeños, sin embargo, apenas comienza a comer nuevamente, sus miembros y órganos vuelven a crecer. El crecimiento en este caso es fruto de una actividad que ocurre desde el interior y de su propio cuerpo. Y ahí va, entonces creo que aquí es donde coincide con Maturana, este señor de apellido Varela, cuando dice que todo se trata del interior, no es desde el exterior hacia el interior. Entonces, eso es básicamente lo de la autopoiesis, que tenemos que recordar que son procesos internos. Yo sigo pensando que sí, que la vida es un proceso. No no concuerdo con el padre en alrededor de que dice que la vida no existe, que lo que existen son los seres vivos. Y pienso que sí, que está relacionada directamente con este asunto de la ARN, que es donde está la información, la chispa energética. Ahora, también está muy relacionado con los químicos, porque el ARN concentra una gran cantidad de fósforo. Sin fósforo, que es un elemento que está en la naturaleza y está, bueno, no es relativa a su abundancia. Yo creo que abunda más lo que es el nitrógeno, el carbono, un poco menos el potasio y vamos, hay otras partículas radioactivas que están de manera más o menos abundante en el aire y que tienen diferentes valencias isotópicas y que no las conocemos, pero que también forman parte de la célula. Pero en el caso de la ARN, sí recuerdo que tiene fósforo, y que eso es lo que le permite definitivamente desencadenar la chispa de energía y toda esa información genética que va a dar origen a los seres vivos. Entonces, de ahí también uno debe de saber cuáles son los componentes químicos que tienen las células y cuáles son las reacciones químicas, porque esto no está aislado de... Cuando hablamos de biología, no estamos aislados de la química, estos son campos interdependientes, lo mismo que la física. ¿Por qué? Porque ciertos procesos de vida, por ejemplo, a veces ustedes dicen, ¿por qué yo sembré esa plantita y tenía el abono y la plantita no creció y yo la puse en buena tierra y yo le puse en buen abono? ¿Qué es lo que sucede? Que a veces el pH, que la acidez o la alcalinidad del suelo no es la más conveniente para la planta, y ahí estamos hablando en términos físicos,
Y esa acidez o esa alcalinidad inhiben la absorción de los alimentos, de los elementos, pues, o los minerales, de tal manera que la planta no crece. Y entonces uno debe de saber, por ejemplo, una naranja. Una naranja necesita un pH alcalino y necesita determinados tipos de tierra. Ahora necesita ciertas condiciones de temperatura. ¿Por qué? Porque la naranja en zonas altas, en condiciones frías, jamás va a dar un fruto. Un mango, yo creo que todas sabemos que un mango ya a la altura de 1400 metros, como en la zona de Miraflor, el árbol crece pero jamás da fruto. Hay variedades de aguacates que crecen pero no dan fruto. Y viceversa, hemos traído flores de la zona de Miraflor que cuando ya las ponemos en la temperatura de Estelí, que antes era fresco y ahora es caliente, las flores no dan y estamos claros de que no dan por las condiciones de temperatura y eso está relacionado también con la física. Física, algunos componentes físicos que tenemos son la altura, el clima, la alcalinidad, la temperatura de la tierra también tiene que ver mucho con si la planta crece o no crece. Por ejemplo, yo probé hace unos días y nació una semilla de caimito en esta temperatura en 8 días y realmente en 8 días nació. Entonces me di cuenta que tenía la tierra adecuada, la temperatura adecuada y la altura adecuada porque ya las plantitas ya tienen 2 cruces. Estamos hablando de 2 meses y eso es exactamente lo que yo esperaría. Pero bueno, les dejo la cátedra para después de esa. En este caso de la autopoiesis, que es lo que nos va a servir para la chifladura, finalmente se llegó a la conclusión de que existen 3 elementos para identificar si hay autopoiesis o no hay autopoiesis. Y aquí ya están los 3 elementos a validarse, que es lo que nos interesa. ¿Cómo se valida la autopoiesis? ¿Cuándo podemos decir que el sistema es autopoiético y que constituye, por lo tanto, un ejemplo de vida mínima? Cuando hablamos de vida mínima, estamos hablando de los seres unicelulares. Por ejemplo, la ameba, el famoso paramecio. Yo creo que hay seres más unicelulares en el mar. Hay unas bacterias unicelulares en los volcanes que absorben energía del azufre y no necesitan energía solar. Ya se ha descubierto eso, pues que sí, hay seres que están sobreviviendo a partir de la energía volcánica y que ya no necesitan de la luz o del sol para vivir. Y eso es autopoiético, ¿no? El hecho de que no necesiten como nosotros estar a la luz del sol para poder generar nuestros procesos de vida. Esos son algunos. Entonces, cuando hablamos del ejemplo de vida mínima, sería eso. La ventaja de una definición explícita es que ahora podemos proporcionar ciertos elementos de validación que aquí resumiremos en 3, que es el borde semiimpermeable. Recuerden que el borde semiimpermeable lo tiene la célula vegetal y el animal también. Eso verifica que el sistema se define por un límite o borde semiimpermeable constituido por componentes moleculares que permiten discriminar entre el interior y el exterior del sistema en relación con los componentes relevantes del sistema. Si es así, si se da este primer criterio, se va 1 al 2, y es que debe de existir una red de reacciones. Hay que verificar que los componentes de la barrera son producto de una red de reacciones que opera al interior de la barrera. Si la respuesta es afirmativa, se procede al criterio 3. En este primero, el borde semiimpermeable, bueno, está el borde de la célula, vegetal o animal, como ustedes quieren, pero eso les permite decir si hasta aquí llega la célula. Este es el borde semiimpermeable, hacia adentro es interno y hacia afuera es afuera, como decía. Que a veces le decía a mi hijo, iba cerrando la puerta, ¿y para dónde va? Voy para afuera. Y él me decía, no, yo creía que iba para adentro. Entonces, bueno, eso lo tenemos un poco más claro. Si se da la red de reacciones que yo también les decía, dentro de la célula hay reacciones químicas, por ejemplo, químicas porque hay elementos, hay minerales,
hay en abundancia nitrógeno, el citoplasma de la célula vegetal, por ejemplo, tiene en abundancia nitrógeno, tiene potasio, tiene fósforo, tiene manganeso, carbono, bastantes enlaces de carbono. Nosotros somos unidades de carbono. La mayor parte de nuestro cuerpo humano, para la estructura sólida, necesita carbono. Hay calcio dentro de la célula, entonces todos esos elementos que están dentro de la célula tienen reacciones químicas. Entonces sí hay una red de reacciones dentro de la célula, entonces paso a la interdependencia. Verificar si que la red de reacciones es regenerada por condiciones producidas por la existencia de la misma barrera. Es decir, que el 1 y el 2 son interdependientes. Si es así, el sistema es autopoyético. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que está el borde impermeable, pero que además está en esta red de reacciones que uno permiten que se esté generando vida dentro de la célula, pero que además interactúan con el borde semi-impermeable. Y de ahí entonces es que se da esta interdependencia que es la interdependencia entre el 1 y el 2. Aplicando estos criterios se puede determinar si un sistema es autopoyético, es decir, si está vivo o no, incluso a un nivel en que la definición de la vida de sentido común ya no aporta gran cosa. De este modo, un virus es una estructura provista de un borde y satisface el criterio número 1, pero no el segundo. La estructura del virus, sino el exterior en la célula huésped. Del mismo modo, un cristal crece, pero no está vivo, ya que los componentes del sistema no se generan desde adentro. Aunque una sola molécula se replique a sí misma, no podemos decir que está viva, ya que el sistema no está dotado de una barrera impermeable. Yo creo que a lo mejor esto sí aplique a la piedra, en el sentido de que la piedra no se regenera desde adentro, sino que ella va como acumulando materiales y va creciendo a partir de lo que va acumulando y se va cohesionando. Entonces, a lo mejor dentro de este esquema no aplique a que sea un ser vivo. Dentro de otros esquemas habría que ver lo que dicen los de la ética de las piedras para fundamentar de que sí es un organismo vivo. Yo sí sé que si uno toca determinados elementos dentro de la naturaleza, definitivamente altera los sistemas. Entonces, a lo mejor sí entraría en la teoría de sistemas cuando estamos alterando los sistemas vivos. Ahora, cuando estudia uno ingeniería forestal, se da cuenta también que continuamente la naturaleza en este sistema autopoyético se está como reorganizando, y a veces cuando vemos erupciones de volcanes, vemos huracanes que acaban con sistemas de plantas, pero estas plantas inmediatamente comienzan a regenerarse y sucede que a veces hacen, bueno, en ingeniería forestal se cree que a veces son necesarios ciertos huracanes y ciertos fenómenos naturales para regenerar la naturaleza misma. Lo que tiene que hacer el hombre es estar preparado para estos fenómenos, para enfrentarlos y poder evacuar a las personas y salvar vidas. Lo que pasa es que a veces no utilizamos la ciencia para lo que debe de ser. Esa es la parte que quería compartirle. Yo me quedo todavía con algunas cosas ahí, por ejemplo, como seres humanos nuestra experiencia es aquí dentro de la Tierra. No tenemos una experiencia de seres vivos fuera del planeta Tierra. Otra cosa es, supongamos que viene alguien de cualquier otra galaxia y tiene otro concepto de la vida misma, tiene otro sistema. A lo mejor ni siquiera conciben la vida, no sé. Como que ponerse en el ejemplo del extraterrestre me parece fuera, aunque claro, está muy difundida la idea de que la vida nuestra no surgió por la propia autopoiesis que nosotros tenemos, y que la vida no surgió dentro de la Tierra, sino que la trajeron los extraterrestres y que fueron los primeros sumerios, los primeros mayas, los primeros aztecas o los incas, y que algunos ídolos que vemos ahí no son más que el rastro que ellos dejaron. Y es como querer
decir pues que nosotros no hemos sido capaces de evolucionar con nuestra propia inteligencia, sino que alguien vino y puso un batido, como la teoría de Oparín, ¿no? Había un caldo ahí terrestre y de ahí surgieron primero las bacterias, que fueron las primeras formas de vida, y después vinieron formas más evolucionadas, más complejas, pero que, bueno, a lo mejor por ahí venga el ejemplo de los extraterrestres, de creer que alguien más trajo el caldo de cualquier parte. Pero lo que nos interesaría es eso. Entonces, hay una tablita que está muy buena. Dice, por ejemplo, el virus cumple el criterio 1, que es el de la membrana. Pero no cumple el criterio número 2, que es la interacción. Y por lo tanto, si no cumple el 2, no cumple el 3. En el cristal no se cumple ningún criterio. Las amebas cumplen todos los criterios, por eso les decía, son seres unicelulares capaces de autorreproducirse. La mitocondria, que está dentro de la célula, cumple el criterio 1, porque tiene una capa, cumple el criterio 2, que si al tener una capa es como una capsulita pequeña y también tiene elementos químicos dentro que ocasionan reacciones, pero no se relacionan entre sí. Que no sé, pues tendría que ver yo la mitocondria bajo el microscopio o saber un poco más de ella. Y en la sección del ADN dice que no cumple ninguno de los criterios, y estoy clara que el ADN es la información, es un mapa genético que va quedando, pero que no se regenera. Pues no, simple y llanamente tomo una muestra de tejido y voy a encontrar mi ADN y todo el código de barra que tiene mi cuerpo, pero ya, hasta ahí. No es como el ARN, pero de todos modos aquí no está en análisis lo que hace el ARN dentro de su actividad, porque no se ha logrado definir realmente cómo es a profundidad el funcionamiento del ARN para que sea él quien desencadene toda esta chispa de vida y el sistema autopoyético comience a funcionar con todas las características que tiene. Pero bueno, yo lo que sí siempre he sabido es que es el ARN. La vida a nivel de las moléculas vivas. Dice que la perspectiva autopoyética es esencialmente una perspectiva celular de la vida mínima. El problema que hay que abordar es si la unidad celular es necesaria para una definición de la vida. Olvidémonos de la célula y observemos los mecanismos moleculares del ARN y el ADN y los ribosomas. ¿Acaso no es esto para captar la esencia de la vida, para definir lo que es la vida? En otras palabras, ¿por qué no podemos definir la vida en su expresión mínima en términos de ciertas clases moleculares, tal como proponen los investigadores actuales? La pregunta tiene importancia, dice, según parece, teníamos la misma molécula simultáneamente la capacidad del catálisis enzimático y el contenido de la información de los ácidos nucleicos. La pregunta que uno frecuentemente escucha es entonces la siguiente. Supongamos que tenemos en un tubo de ensayo una molécula de ARN que es capaz de replicarse a sí misma autocatalíticamente y evolucionar por mutación. ¿No sería esta una molécula viva? Hay que dejar de lado la noción de solo la molécula a favor de una población de moléculas. De hecho, si una molécula evolucionara, se transformaría. Por definición, es una molécula diferente. Ya no sería la molécula original. Entonces se debe de hablar de una gran familia de moléculas, por lo que la noción de variación y evolución puede aplicarse de una forma más correcta. Bueno, yo creo que hay algo que nos queda claro. Lo de la autopoiesis está referido a un sistema mínimo como a los seres unicelulares que sean capaces de autorregenerarse y de autorreproducirse continuamente. Cuando ya estamos hablando de las moléculas, recuérdense que las moléculas no son como la célula, porque primero tenemos el átomo y a partir de los átomos tenemos las moléculas que se van juntando. Yo creo que sí,
son una parte fundamental sin llegarse a constituir en un sistema vivo, porque igual las piedras tienen moléculas. Si nos vamos por ejemplo, una molécula de agua, no, bueno, no dice aquí que el agua sea un ente vivo. La molécula de agua tiene hidrógeno, un H2O, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Luego tenemos las moléculas de la savia, por ejemplo. Están las moléculas de los hidrocarburos. O sea que eso está más dentro de lo que es lo inorgánico y la vida está dentro de lo orgánico, por decir algo. Entonces, aquí es donde les digo que si no tenemos un conocimiento más profundo de química y de biología y un poco de física, realmente que no podemos confundir o simplemente empezamos a reproducir de manera mecánica lo que encontramos. Ahora, necesitamos extrapolar metafóricamente lo de la autopoiesis a los sistemas al sistema de educación que estamos llevando. Cómo generar, por ejemplo, dentro de nuestro grupo, dentro de nuestra comunidad educativa, sistemas autopoiéticos que se regeneren automáticamente. Ese creo que es el gran reto que nos están poniendo. ¿Cómo generar sistemas educativos que se estén autorreproduciendo sin tener que estar incidiendo continuamente en ellos? Yo pondría un ejemplo de que tal lo mejor quepa, y es elementalmente y sería muy revolucionario en Nicaragua, que es la cuestión de la basura. Yo no sé, yo creo que todas hemos hablado de eso, de los lugares donde vamos, cómo la gente tira la basura en las calles y cómo hemos sido incapaces de generar a partir del sistema formal niños y jóvenes y adultos que de manera consciente pongan la basura en su lugar o sepan cómo tratar lo que es la basura orgánica y lo que es la basura inorgánica, la cuestión de los desechos, de los residuos. Una educación autopoiética sería donde ya no haya que estarle diciendo o sea, cuando es la educación es autopoiética, cuando ya la tenemos como parte de la cultura. Algunos decían, uno de los mejores lugares o una de las mejores educaciones que se han registrado en el mundo es en Cuba. Bueno, yo ahí coincido con algunas cosas porque viví el sistema. La gente llevaron a nivel cultural el lavado de las manos, ahí no hay que estarle diciendo continuamente a las personas lavate las manos, sino que la salud preventiva se hizo parte de la cultura y esa ya es una educación autopoiética. Está también este asunto de leer, le pusieron a las personas a la disposición libros en todas partes, bibliotecas comunitarias, bibliotecas bueno, no sé si ahora, pero sí para mí, para los 80 que pude observar el sistema, la educación física, por ejemplo, no es parte del pensum educativo, sino de las actividades que deben de hacer las personas en su tiempo recreativo por las tardes, de tal manera que es normal que cualquier persona esté en un grupo de voleibol, haciendo gimnasia rítmica o esté bailando. El baile, por ejemplo, es autopoiético. Básicamente todo el mundo el cuerpo le pide bailar. Entonces supongamos que aquí entra la parte que nos estuvo y ha estado enfatizando mucho Cruz, que es qué es lo que traemos ya como herencia cultural en los genes. Si nosotros observamos, un niño empieza a caminar y escucha música y nadie le dice que baile y él empieza a moverse al son de la música, entonces sería como que ya trae los genes del ritmo y del baile y eso es autopoiético, ¿no? Él lo reproduce automáticamente. Si no veamos que cada una de las culturas que hay en el planeta tienen sus propias formas de expresarse a través del baile y del movimiento.
Y por eso también yo les decía que el movimiento es libertad. El movimiento nos permite mantenernos sanos, y que esta cuestión del control del cuerpo, como lo planteaba Rosa de Luxemburgo, no se refiere solamente a que si vas a elegir o no con quiénes tener relaciones sexuales, con quiénes o con cuántos, o si te vas a referir a lo que es la ley del aborto y aplicada a la ley de género, sino que la cuestión del control del movimiento y la libertad del movimiento no tiene solamente que ver con eso, sino que bailar, desinhibirse, las posturas, erguirse, que fue una de las grandes revoluciones del ser humano, y luego poder decidir hacia dónde llevar tus pasos, si querés habitar este lugar, si no lo querés habitar. Eso es parte del control del cuerpo. Y por eso a mí me parece revolucionaria la postura de Rosa de Luxemburgo, en contraposición a lo que decía Lenin, pues con esta babosada de la libertad económica, que lo discutimos para el rizoma. Eso, pues, para entender este documento del organismo vivo, yo sí les recomiendo un poco por lo menos, pues porque aprender química ya a estas alturas y con todos los elementos y las reacciones que hacen, está complicadísimo. Pero sí ver el funcionamiento de las células y les va a poder ver, les va a poder aclarar bien esta cuestión de los tres elementos que deben de presentarse para que haya autopoiesis como un sistema mínimo de vida. Yo sigo pensando que si un extraterrestre viniera a la Tierra, no podría definir estos tres elementos como propios de la vida, porque si existen vida en otras partes, deben de ser otros sistemas de vida que nuestros ojos a lo mejor no estén preparados para verlo, y que ellos no estén preparados para vernos a nosotros. Enfrentémonos a esas diferentes hipótesis, porque si esto es, por ejemplo, que estamos en Nicaragua y vamos, bueno, vamos a otro sistema de vida, a qué sé yo, Europa, nos resulta extraño, hay cosas que no distinguimos, y decimos, bueno, esas malas costumbres o esos malos hábitos que tienen no los vemos como parte de su cultura, y muchas cosas las desconocemos y no las apropiamos. Y, o sea, hay tantas cosas que varían de un territorio a otro acá dentro del planeta, que sería imposible imaginarnos un sistema en el universo que no es parte nuestro. Por eso es que hay una frase que yo encontré por ahí en internet, donde dice: nuestros ojos, o sea, solo podemos ver lo que nuestros ojos están preparados para ver. Probablemente esto que está hoy definido como autopoiesis, mañana ya no sea así, porque aquí aplica en el conocimiento la ley de la dialéctica, que es la negación de la negación. Y lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. ¿Por qué? Porque no tenemos a veces suficiente información para llegar a conclusiones, o es nada más a esto a lo que hoy podemos llegar. Si dentro de 30 años ha habido nuevas interpretaciones y nuevas reflexiones, esto probablemente ya no valga, y alguien sí descubra qué es lo que hace que una piedra sea un ser vivo, o qué es lo que la marea hace que sea un ser vivo, o porque algunos creemos que la luna está viva, o el sol es algo que está vivo. Imagínense, si se apaga el sol, nuestros sistemas unicelulares desaparecerían como los conocemos. Por ejemplo, el volcán puede ser considerado algo vivo, pero no tenemos suficiente información para decir, no, es algo vivo, es un sistema vivo que se autorreproduce, porque de repente nacen nuevos volcanes, mueren unos y aparecen otros. De repente hay ríos que desaparecen y vuelven a aparecer los ríos. Yo tengo ahí un palito que se seca cada cierto tiempo y luego vuelve a retoñar. Vea, la primera vez lo corté, y cuando vi que en el siguiente año retoñó, dije yo, wow, qué raro esto. Y ya me acostumbré.
pasa tiempo, hasta 2 años sin hoja y ahorita está volviendo a echar hoja. Entonces, no hay, a veces no contamos con suficiente información para llegar a algunas conclusiones. Pero yo creo que sí, con esto que les estaba diciendo, tenemos suficiente información para las benditas chifladuras de agosto. Y ir pensando en el tema del rizoma, porque creo que toda esta crisis social que estamos viviendo no nos ha permitido reunirnos y ponernos de acuerdo en que ya tenemos que, además de ir acabando el ensayo personal, apuntar hacia el ensayo colectivo y tener algo listo por lo menos para finales de agosto. Ya julio lleva por la mitad. Y bueno, también un poco la idea de enfocarnos en esta cosa y ponerle menos, no es ponerle, porque creo que la crisis a todos nos afecta y a todos nos está preocupando mucho. Eh, la cuestión, no sabemos pues que cómo vamos a amanecer mañana, con qué nuevas cosas o nuevas noticias ya todas nos está afectando directamente, ya no es indirectamente. Pero tampoco podemos dejar de hacer las cosas que tenemos pendientes, ni dejar a medio gas los planes. Un abrazo, a ver cuándo nos vemos. Yo espero que Carlita nos convoque el día de esto para que veamos qué vamos a hacer. Adiós.